Bienvenidos al podcast de automatización industrial EIMUC. Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y lo voy a estar acompañando en esta emisión. Llegamos al capítulo 199 y el título que le he colocado es el siguiente. Los skills no tienen nada que ver con las titulaciones, son transversales. Vamos a desarrollar esta interesante temática. No es un título clickbait, les voy a desarrollar mis argumentos y al final sacamos algunas conclusiones. Recuerden, antes de comenzar, visitar mi página web. La pueden encontrar en el enlace www.eymuc.co y allí en la home les tengo un regalo. Estamos en mes de regalos y de lanzamientos y promociones digitales. Es un curso gratuito denominado Las tecnologías claves de la industria. Los invito a que lo tomen. A la vuelta de correo les llega el enlace y hacen un recorrido por algunas tecnologías importantes en el sector de industria. Y lo más importante es que los invito a que sean miembros de mi club privado de autoformación, de entrenamiento. Es un club donde oriento mentorías semanales y a través del contenido voy desarrollando habilidades profesionales, precisamente lo que se trata el episodio del día de hoy. Soy un convencido de la importancia y de lo estratégico que es tener skills para mejorar el desempeño profesional, ascender en la escalera, pues podría ser laboral, si es que está planteada de esa manera, o desarrollar los emprendimientos. Los skills realmente son el elemento diferenciador, son los que te dan el performance, el desempeño, las habilidades para desarrollar en menos tiempo, con más asertividad, con más perspectiva, distintas tareas profesionales. Entonces, los espero por mi club de autoformación, de entrenamiento y crecimiento profesional. Lo pueden encontrar en la página web www.eymuc.co. Bueno, se acabó la musiquita y eso es señal de que arrancamos. Vamos a desarrollar entonces esta interesante idea temática, diría yo, y es una posición muy autocrítica. Siempre he sido muy autocrítico y muy personal también, pero sí lo digo con todo el corazón. Siempre he permanecido muy de cerca de mejorar perfiles profesionales a través de entrenamientos que desarrollo en la industria, en algunos cursos que oriento muy especializados en las universidades y yo en particular me considero que soy como el laboratorio y de experimentación de muchas cosas que creo que pueden ayudarme a crecer profesionalmente. Las analizo, las estudio, planteo las estrategias y yo soy el conejillo de Indias y las aplico en mi vida, y cuando obtengo resultados es que las transfiero. No me gusta ponerme a experimentar, y si no he visto resultados, pues evidentemente no valido esa hipótesis, queda descartada. Entonces tiene que ver con los skills. Esta temática también la he estado lanzando en el canal de YouTube. Me están llegando muchas preguntas y lo que evidencian esas preguntas es algo que yo llegué a pensar hace mucho tiempo atrás. Yo tenía una idea errónea de que el momento para generar los skills era cuando uno recibía el cartón de la universidad, el título de pregrado, y es el primer error. En ninguna parte dice que uno debe esperar a graduarse para generar skills. Y se pierde uno la oportunidad de salir a buscarse la vida más equipado, con más herramientas, y eso pues siempre lo digo, nunca tuve la oportunidad de que me lo dijesen de manera directa,
lo viví en carne propia, nunca desarrollé skills de forma intencional y de manera rigurosa, pues por lo tanto salí a enfrentarme al campo de la vida real y profesional, pues simplemente con lo que, con las dinámicas de mi formación académica. Y bueno, pues evidentemente muchas veces uno entra en ciertas desventajas. Entonces, generar skills, esto no es como una carrera de relevos, muchos lo ven así, piensan que la carrera de relevos es cuando le entregan el testimonio y el corredor empieza a hacer su máximo desempeño en la carrera. Y muchos piensan que ese relevo es el título, o sea, que te entregan el título y entonces como quien dice, es momento de salir a correr. Y no, totalmente errado, equivocado, en ningún momento debe pensarse así. Hay que ser mucho más proactivos y debemos comenzar, evidentemente, mucho antes. Tanto así que en consejos de personas que ni siquiera están todavía en la parte de la universidad y que están en el bachillerato, porque me han llegado esas preguntas, yo les he dicho, pues apalánquense de sus hobbies, alineen sus hobbies con alguna temática que quieran desarrollar y en su momento van a tener un skill superior al de muchas personas, porque si comienzan temprano con ese hobby, están ganando todas esas habilidades. Bueno, entonces el título, ya con esa micro intro ahí, en el que digo que los skills no tienen nada que ver con las titulaciones, y arranqué con una historia, y esa historia tiene que ver, se la voy a contar, cuando estaba estudiando en los primeros semestres en mi universidad. Había una materia de programación, el lenguaje era Pascal. Y algo que en su momento no me llamó la atención, sino que empecé a reflexionar mucho después frente a esta situación. Y especialmente cuando me empecé a plantear todo esto de los skills, mi profesor de lenguaje Pascal del curso era contador público, su profesión era contaduría pública. Y eso me plantea varias inquietudes, o sea, cómo un contador público puede llegar a orientar una materia fundamental de programación de una carrera pues como la que yo estaba optando, que tiene un elemento muy fuerte, un componente fuerte en la parte de programación. Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿y qué relación tiene esa profesión con la enseñanza de esta materia? El performance del profesor, la habilidad, la destreza y el conocimiento no tenían nada que ver, si es que lo quiero asociar, con su título de pregrado. Era una persona excelente, con una habilidad increíble para poder transferir su experiencia en el dominio de ese lenguaje de programación. Y uno se le olvidaba por completo que estaba enseñándole era un contador público. Ese es un buen ejemplo de lo que es un skill, de lo que es una habilidad profesional, que se desarrolló, que el profesor la desarrolló, la masterizó, la colocó en un contexto, la colocó en práctica y fue entregándonos a nosotros, sus alumnos, precisamente todo ese proceso de excelencia en el manejo de un skill, porque era excelente este profesor. Entonces, allí comienza toda esta historia y allí es que quiero trazar el argumento de esta discusión, en donde el su titulación no están alineadas directamente con el skill. Esto es un buen ejemplo de que no tiene ninguna relación. O sea, yo puedo generar skills profesionales totalmente opuestos, si lo deseo, a la carrera que estoy estudiando. Ahora, pues evidentemente es mucho más estratégico también uno alinear estas habilidades profesionales con las temáticas, las selectivas, el core de la profesión que uno está desarrollando. Vas a tener mucha más fuerza y vas a destacarte pues aún más. Tienes un terreno ya ganado frente a otros que quieran entrar a generar ese skill. Entonces, yo considero, y esto siempre lo he dicho, y esto es una frase que estoy como acuñando, se lo digo a mis estudiantes, a las personas a las que entreno, y es que los títulos son la puerta de entrada. Los títulos nos dan la llegada a muchas oportunidades. Y siempre lo he mencionado, yo soy, por ejemplo, de la Universidad del Valle, y no lo puedo negar, que el solo hecho
de haber salido de la Universidad del Valle me ha abierto las puertas a sitios que tal vez si no hubiese sido esa situación así, no hubiese podido llegar. O sea, me abren las puertas. Y más, por ejemplo, uno mencionar que es ingeniero electrónico en la Universidad del Valle, te abre las puertas. Pero el tema es que ya una vez estás dentro, ¿qué es lo que te hace destacarte? ¿Qué es lo que te hace posicionarte profesionalmente? Ya no es el título. ¿Qué es lo que te sostiene con resultados en las actividades profesionales que estás desarrollando? Ya no es el título o ya no son los títulos. Lo que te sostiene, te destaca, te da un mejor performance profesional, te hace tener un liderazgo, son los skills, son las habilidades profesionales, y eso es lo que hay que entender. Y en nuestro medio muchas veces está como la pirámide invertida. Entonces nos concentramos mucho en la acumulación de titulaciones, y eso es importante, pero a la par se deben generar habilidades profesionales, porque va a ser un desastre una vez ese profesional entre en donde tiene que llegar a hacer su desempeño, en el trabajo en el que llega, bueno, y a la hora de tener el aporte con esa expectativa que llega ese profesional, pues ahí es donde entra en juego las habilidades. O sea, esa es la evidencia, así de sencillo. Un profesional ya en su campo, en su día a día, lo que lo representa, lo sostiene, lo promueve, son sus skills. Así es de claro. Y esto no se puede dejar al azar, esto no se puede dejar como que la experiencia lo vaya como moldeando. No, yo considero que no, y sería un desastre hacerlo. Nos demoraríamos también una gran cantidad de tiempo. No, todo lo contrario, debe ser algo intencional. O sea, nosotros debemos a conciencia plantearnos cuáles son los skills, por ejemplo, que vamos a generar en este 2020, o los que ya estamos planeando para tener en el 2021, o cuáles son esos skills que vamos a llevar a un nivel de maestría. Vamos a darle una masterización, lo vamos a hacer una actualización. Allí es donde empezamos a tener de manera intencional un camino que muchas veces está marcado por algo que yo denomino la autoformación. Otro problema más. Y otro problema más, porque esto ya está asociado a los hábitos. Está asociado a uno tener que día a día dedicar un número de horas, o al menos una hora o unos minutos, a entrenarse, y de manera autónoma. Y por eso, evidentemente, cuando vemos a profesionales que son muy exitosos, que se destacan en su sector, que son muy bien pagos, vuelvo y lo digo, ustedes entiendan que las titulaciones fueron la puerta de entrada, pero esas personas se destacan por su desempeño es por los skills, por las habilidades. Y ahí estoy planteando precisamente ese reto. Y mi club de autoformación está basado precisamente en ese modelo. Primero que llegan y me dicen, bueno, usted me va a dar un cartón, y ahí ya empezamos. Yo no estoy ofreciendo titulaciones, yo lo que estoy ofreciendo es la creación de habilidades. Sí, la creación de habilidades ligadas a el dominio y experiencia que tengo en un sector. Miren que ahí el chip cómo va cambiando. Entonces, una cosa no riñe con la otra, pero sí es muy grave que se excluyan. Es decir, que pienses que por el hecho de tener una titulación ya tienen los skills. Es un desastre pensar así. ¿Sí? O sea, es totalmente erróneo. Muchas veces encontramos, y eso es otra cosa que me preguntan, me dicen, pero ¿por qué tal persona que ni siquiera se ha graduado o nunca se graduó, o por qué esta persona está en este puesto y tal vez su desempeño académicamente no fue muy bueno? La respuesta son las habilidades profesionales. Esa persona tiene unas habilidades profesionales que le hacen destacarse y le hacen tener
un desempeño por encima de todos los demás y no tiene ninguna conexión con el tema de titulaciones. Entonces aquí invito a todos nuestros oyentes. Hay que tener las titulaciones, son claves, son el camino para llegar a sitios que a veces no podríamos llegar si no está la titulación. Pero a la par o mucho antes de obtener siquiera el primer cartón, el primer título, hay que de forma organizada, disciplinada e intencionada generar habilidades. Yo le llamo los skills, pues así está el término en inglés, son las habilidades profesionales y debemos ser conscientes de eso. No pensar que esto tiene que ver con el azar, la suerte. No, es que tuvo suerte. No, si tú te pones a ver y analizar el trasfondo, conocer un poco más a esa persona, te das cuenta precisamente de lo que estoy hablando. Eso es lo que está generando un desempeño superior. Y si vamos al sector de industria, nos movemos es por resultados. Nos movemos es por resultados. ¿Qué hace esa persona que aporta a la empresa, al sector donde está, que está aportando? ¿Cómo lo hace? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo son sus KPIs? Son resultados, finalmente. Y ahí las habilidades profesionales son las que hacen que tú puedas destacar, crecer, mejorar tus métricas. Entonces es una discusión un poco más distinta, ¿no? A lo tradicional. Muchas veces nos quedamos simplemente en un escenario de autocomplacer, mejor dicho, un escenario de complacencia profesional a nivel de titulaciones, y es importante, pero no es lo único. Y ahí es donde tenemos que reflexionar, y ahí es donde tenemos que hacer el autodiagnóstico. Yo creo que dejamos ese punto por el día de hoy. Yo voy a seguir trabajando esta temática, me interesa mucho seguir aportándoles precisamente en todo este esquema, en toda esta manera en que yo veo las cosas, y está muy conectada precisamente con mi día a día, porque a mí me costó mucho trabajo comenzar con mis rutinas para generar skills y pulir los que ya tengo, pero les puedo decir con toda certeza que cuando uno toma ese camino, los resultados son evidentes en la parte profesional, en tu proyecto de vida, en fin. Entonces todos invitados a que me dejen sus comentarios en cualquiera de las plataformas en las que se emite este podcast. Pueden ir a iVoox, Spreaker, Spotify, Apple Podcasts. Ya saben, seguir el show, suscribirse. Las preguntas también las pueden plantear. En las notas del episodio está el enlace que va directamente a mi blog, y ahí hay una cajita para plantear las inquietudes. Y en próximos episodios, evidentemente, vamos a estar respondiendo. Invitarlos también a que visiten mi página web. Ya saben que está en el enlace www.eeymuc.co. Y recuerden tomar el curso gratuito de tecnologías claves para la industria. Tecnologías claves para la industria. Simplemente en la home, ahí hay un botón grande donde pueden ir a ese curso gratuito. Espero que el contenido les ayude a crecer profesionalmente, y cuéntenme, déjenme en los comentarios qué piensan, qué opinan, cómo les ha apoyado todo este contenido. Ese feedback para nosotros que generamos contenido en los podcasts es súper importante. Un abrazo, feliz jueves, nos vemos mañana, chao chao.